Sí, entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica, en la cual anteriormente nos habíamos quedado hasta un diagrama que habíamos estado ilustrando para las propiedades de temperatura y entropía. Es el diagrama TS o temperatura-entropía, en el cual podemos ver cómo se distribuyen las fases dependiendo de estas propiedades, y decíamos que en cierta forma es parecido con los diagramas anteriores que habíamos estado manejando para sustancias puras en los cuales teníamos temperatura-volumen o temperatura-presión, presión-volumen, volumen específico. En este caso aquí también podemos observar que tenemos la línea de saturación de líquido, línea de vapor saturado, es decir, las líneas en la cual todos los puntos en donde ocurre el cambio de fase, y en medio de estas líneas tenemos la zona de mezcla. A la izquierda tenemos la zona de líquido comprimido, a la derecha la zona de vapor sobrecalentado. Aquí hay unas líneas que son importantes identificar y tener en cuenta, como son la línea de volumen constante. Otras líneas de volumen constante pues son, digamos, paralelas o más o menos siguen la misma dirección que esta que tenemos aquí ilustrada como línea de volumen específico constante. También podemos tener líneas de presión constante, la cual también se muestra en este caso en color verde, que es la presión constante, la cual se mantiene constante también, o sí, se mantiene constante en la zona de mezcla de forma horizontal. Otras líneas también importantes son las líneas que nos dicen una calidad constante en líneas punteadas. Aquí tenemos para 10% y también para 90%. Sin embargo, podemos tener también para 20, 30, 50%. Entonces otras líneas irían en medio, entre medio, en alguna parte, en medio de estas dos. Decimos el punto crítico es en la parte superior, en donde coinciden las líneas de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces decimos la entropía tiene unidades de BTU sobre libra masa o por grado Rankine en el sistema inglés. En el sistema internacional es el Joule sobre kilogramo grado Kelvin, y la denotamos con la letra S. La temperatura y diagrama temperatura-entropía, decimos entonces este diagrama es en cierta forma parecido a los otros diagramas, ya que también nos permite conocer algunas propiedades, como por ejemplo la calidad, la cual habíamos anteriormente determinado si conocemos los volúmenes específicos de líquido y de vapor saturado y un volumen en medio que queremos conocer su calidad para ese volumen. También podemos obtener esta calidad si conocemos los valores de energía interna de líquido y de vapor saturado y un valor de energía interna en medio que queremos conocer o para el cual queremos conocer la calidad. También lo podemos obtener en función de la entalpía, y vemos ahora que también podemos obtener esta calidad si conocemos similarmente valores de la entropía para líquido y para vapor saturados, y un valor de la entropía para el cual deseamos obtener su calidad. Entonces estas fórmulas son bastante similares. Entonces decimos que la mayor utilidad de esta propiedad de la entropía es que es una propiedad que se mantiene constante para procesos isentrópicos, y un proceso isentrópico, pues como su nombre lo dice, se mantiene constante la entropía, pero también además es un proceso adiabático reversible. Es un proceso adiabático, pero también reversible. Decimos reversibles es donde no hay irreversibilidades,
como su nombre lo dice, es reversible. Es un proceso ideal, como en el caso del ciclo de Carnot, en donde tenemos 4 procesos reversibles y es un ciclo ideal en donde no hay irreversibilidades. Y para el caso en donde, aparte de no haber irreversibilidades, aparte también no hay flujo de calor, no hay transferencia de calor, es adiabático. Entonces, estas dos condiciones al mismo tiempo nos da un proceso isoentrópico y la entropía se mantiene constante. Entonces, eso es lo que habíamos estado viendo y que nos resulta de utilidad, decíamos, para seguir analizando los procesos y los estados de un sistema y en conjunto también podremos analizar algún ciclo, por ejemplo, el cual se compone de varios procesos. Entonces decíamos, un proceso es un conjunto de estados o es un cambio de un estado a otro y utilizando varios procesos podemos obtener también un ciclo. Entonces eso, decíamos, es lo que habíamos estado viendo y podemos ahora también ilustrar otro diagrama que también es de utilidad y que es el diagrama entalpía-entropía. También decimos, podemos también tener un diagrama presión-entropía. Sin embargo, vamos a nada más a utilizar por ahora diagrama entalpía-entropía. Y que decíamos que también se conoce como diagrama de Molière. Vemos este diagrama entalpía-entropía, como su nombre lo dice, nos grafica los valores de la entalpía, de la entropía en el eje vertical o eje Y. Tenemos la entalpía H, la cual es entalpía específica y la cual tiene unidades, como lo habíamos estado viendo, de BTU sobre libra masa, es decir, energía específica, energía por unidad de libra masa, ya que recordamos que la entalpía H es igual a U más presión por volumen. U también es una energía interna que también tiene unidades de energía. Entonces, entalpía y energía interna tienen las mismas unidades, ya que son formas de energía, al igual que el trabajo y el calor. Y entonces en el eje horizontal o X tenemos la entropía que decimos, lo manejamos, lo denotamos con la letra S y tiene unidades de BTU sobre libra masa grado Rankine. Entonces también recordamos que entropía es delta Q sobre T. Entonces delta Q es calor, unidades de calor, BTU, calor específico, BTU sobre libra masa y sobre temperatura grado Rankine. Entonces por eso nos dan esas unidades. Y tenemos entonces aquí también una
curva de saturación, en la cual tiene una forma parecida a los casos anteriores, pero cambian las otras curvas. Entonces aquí decimos tenemos líquido saturado, también aquí el líquido saturado y el punto crítico cambian un poco bueno, se ven que tienen diferente lugar, sin embargo, obviamente no cambian sus propiedades, simplemente que al graficarlo en otra gráfica aparece en un lugar diferente. Entonces la línea de líquido saturado llega hasta, vamos a poner por aquí, es el punto crítico. Y después del punto crítico tenemos vapor saturado. Como decíamos aquí, lo que cambia son un poco las líneas de presión constante. En este caso, la línea de presión constante es en esta forma. Esas líneas son líneas de presión constante. En esta línea de color verde, o líneas de color verde, y una línea de temperatura constante. Temperatura igual a constante sería de esa forma. Una línea de calidad constante también, esa iría dentro de la zona de mezcla.
Es para calidad constante. Para temperatura constante dentro de la zona de saturación. Una forma más como de esta forma, digamos. Entonces, serían líneas de temperatura constante, líneas de calidad constante y presión constante. Y básicamente eso sería este diagrama que decimos nos grafica la entalpía y la entropía. Y también se conoce como diagrama de Molière. Son los más utilizados y vamos entonces a ilustrar estos conceptos con algún ejercicio. Sí, entonces, si gustan anotar un ciclo de Carnot, utiliza vapor de agua como fluido operante y tiene una eficiencia de 20%. Se transmite calor al fluido a 400 grados Fahrenheit. Y durante este proceso, la sustancia cambia de líquido saturado a vapor saturado.
Inciso A, muéstrese este ciclo en diagrama TS. Inciso B, calcule la calidad al principio y al final del proceso de cesión de calor. Inciso C, determínese el trabajo por libra masa de vapor. Sí, entonces nos dice que se trata de un ciclo de Carnot que utiliza vapor de agua como fluido operante. Tiene una eficiencia de 20%. Nos habíamos visto anteriormente que el ciclo de Carnot se compone de 4 procesos reversibles. Es un ciclo ideal, se compone de 4 procesos reversibles. Sin embargo, habíamos ilustrado este ciclo en, en un diagrama presión-volumen y habíamos visto que se compone de una expansión isotérmica, una expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática. Entonces son los 4 procesos que componen este ciclo y aquí lo habíamos ilustrado en el diagrama presión-volumen. Sin embargo, también lo podemos ilustrar en el diagrama temperatura-entropía o otro diagrama. Y entonces, esos son los procesos. Pues aquí lo que nos pide es mostrar el ciclo en diagrama TS. También nos dice que se transmite calor al fluido a 400 grados Fahrenheit y durante este proceso la sustancia cambia de líquido a vapor saturado. Lo primero que nos dice como un dato es que se trata de un ciclo de Carnot. Entonces, ¿de qué nos servirá que nos dicen que es un ciclo de Carnot? Es como un dato, pero digamos implícitamente nos dice algunas cosas. Entonces, el hecho de que nos dice que es un ciclo de Carnot nos dice entonces que es un ciclo reversible. Entonces sería un dato, digamos, que podemos obtener de ahí, del simple hecho de que nos dicen que es un ciclo de Carnot, ya que eso ya sabemos que es un ciclo de Carnot, es un ciclo
reversible y que es el ciclo que puede tener la máxima eficiencia que se puede obtener para un ciclo que opera entre dos temperaturas, temperatura alta y temperatura baja, para una máquina térmica. Y para el caso de refrigeradores o bombas de calor, sería lo inverso y sería un ciclo de Carnot inverso. Entonces decimos ese dato de que nos dicen que es un ciclo de Carnot, eso es lo que nos están diciendo, que se trata de un ciclo que consiste de 4 procesos reversibles. Y también ya nos están diciendo entonces también qué procesos son estos, de qué procesos se trata. Nos dice aquí también que tiene una eficiencia de 20%. Eso lo podemos notar con la letra NU, que nos indica la eficiencia de 20%. Entonces ya tenemos otro dato que nos dice que es del 20% su eficiencia y que transmite calor al fluido. Transmite calor al fluido a una temperatura de 400 grados Fahrenheit y durante este proceso la sustancia cambia de líquido saturado a vapor saturado. Entonces, si está cambiando de líquido a vapor, eso nos indica que es un proceso de expansión. Es un proceso de expansión y habíamos visto que los procesos que, que constituyen el ciclo de Carnot son dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, pero dos de ellos son también de expansión y dos de ellos son de compresión. Entonces aquí nos dice que se transmite calor y se cambia de líquido saturado a vapor saturado. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que este proceso será uno de los dos procesos adiabáticos o no. Si nos dice que se transmite calor, entonces este proceso de cuando el fluido se encuentra a 400 grados Fahrenheit de temperatura, no es adiabático. Y entonces un ciclo de Carnot son dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Pues sería uno de los procesos isotérmicos. También tenemos que entonces si es un proceso térmico que se expande, porque nos dice que pasa de líquido a vapor saturado, se trata entonces de un proceso de expansión isotérmica a 400 grados Fahrenheit. Entonces podemos decir que hay expansión isotérmica a 400 grados Fahrenheit. Y durante este proceso, la sustancia de trabajo, que es vapor de agua, también es otro dato que nos dan, el vapor de agua. Vapor de agua, esa es la sustancia, ese dato también nos sirve para
para saber en qué tabla podemos buscar las propiedades que necesitemos. Entonces sería en las tablas de vapor de agua. Entonces, ese sería un dato también importante. Y entonces lo que nos piden es, primero, inciso A, nos piden mostrar el ciclo en diagrama TS. Sería lo que nos piden, entonces lo que haríamos sería dibujar el diagrama. Tenemos ahí en el eje Y la temperatura y en el eje X tenemos la entropía. Aquí también en este diagrama dibujamos la curva de saturación. Podemos ubicar el punto crítico en la parte superior. Y nos dice que ocurre un proceso a una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura aquí estaría en grados Fahrenheit. Y tenemos que ocurre un proceso a 400. Tenemos ahí el proceso a 400. Entonces aquí sabemos que el ciclo de Carnot consiste de dos procesos isotérmicos. Aquí nos dice que hay en base a los datos que nos dan, concluimos o deducimos que hay una expansión isotérmica a 400 grados Fahrenheit. Entonces, ¿por qué isotérmica? Porque la temperatura se mantiene constante a 400 y expansión, ¿por qué? Porque nos dice que la sustancia cambia de líquido a vapor saturado. Entonces, si a esta temperatura de 400, la temperatura, aquí podemos completarle aquí aquí podemos decir que entonces hay expansión isotérmica a 400 grados Fahrenheit y pasa de vapor, no pasa de líquido a vapor. Entonces, como pasa de líquido a vapor, entonces por eso es una expansión. Y tenemos temperatura constante, entonces a 400 podemos ilustrar aquí un punto y otro punto por acá.
Entonces ahí tenemos esos puntos que nos indican, decimos, podemos asignar el estado 1 y este otro punto por acá, el estado 2, ya que pasa a esa temperatura de 400, hay una expansión isotérmica, pasa de líquido a vapor saturado. Entonces aquí podemos decir saturado nos faltó. Entonces por eso, como pasa de líquido a vapor saturado, esos puntos los dibujamos exactamente en, en la curva de saturación. Un punto en líquido y otro punto en vapor saturado. Entonces ya tenemos ahí esos dos puntos. Entonces ese proceso de 1 a 2 sería esta línea horizontal en la cual la temperatura se mantiene constante a 400 y se expande de líquido a vapor saturado. Sería un proceso, sería la expansión isotérmica. Y entonces esta sería temperatura alta o temperatura baja, ya que tenemos dos temperaturas de acuerdo al ciclo de Carnot. Entonces recordamos que tenemos por aquí que dos procesos isotérmicos, una expansión y una compresión, y entonces una expansión ocurre a temperatura TH, o sea, temperatura alta. Compresión ocurre a temperatura TL, temperatura baja. Entonces, eso que nos indica que entonces esta temperatura de 400, dado que existe la expansión, esta debe ser que TH o TL. ¿Alguna idea? Si 400 es la temperatura alta o la temperatura baja del ciclo. ¿Sería TH? Sí, entonces sería TH, ya que tenemos dos temperaturas TH y TL, pero durante H ocurre una expansión, durante TL ocurre una compresión. Aquí decimos ocurrió una expansión porque pasa de líquido a vapor saturado. Cuando pasa de líquido a vapor se expande y se incrementa el volumen. Entonces por eso es TH, porque hay una expansión y la expansión ocurre a temperatura alta. Entonces ese sería TH, y luego tenemos los otros procesos. Ese sería el proceso de 1 a 2, después una expansión isotérmica, después tenemos otra expansión. De acuerdo al ciclo tenemos otra expansión. Esta expansión se da de 2 a 3. Expansión de 2 a 3 es una expansión adiabática. Entonces eso, como nos dice que es una expansión adiabática, quiere decir que no hay no hay transferencia de calor. Y si adiabática, entonces aquí podemos decir que el proceso de 2 a 3 2 a 3 es adiabático. Y como es un ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot es reversible.
Entonces el proceso de 2 a 3 es adiabático reversible. Entonces, como nos da que como tenemos un proceso adiabático reversible de 2 a 3, entonces también eso nos indica que, por lo tanto, la entropía S es igual a constante para un proceso adiabático reversible. Eso es importante recordar siempre que un proceso adiabático reversible, entropía constante. Eso siempre es importante recordar que es igual que proceso adiabático reversible, es igual que entropía constante. Entonces, eso es como un dato importante que cuando sabemos que es adiabático reversible, quiere decir que la entropía es igual a constante y eso nos sirve porque si la entropía se mantiene constante, entonces aquí en este diagrama, ¿cómo dibujaríamos ese proceso? ¿Alguna idea? Entonces aquí, como podemos ver, tenemos en el eje de las X la entropía. Si la entropía se mantiene constante, ¿cómo dibujaríamos un proceso de entropía constante? En el caso de la temperatura constante, 400, de 1 a 2 se mantiene la temperatura constante, entonces dibujamos una línea horizontal donde toda la temperatura es 400. Si el proceso es adiabático reversible, entropía constante, S es igual a constante, entonces aquí lo que dibujaríamos sería una línea vertical de 2 a 3. Sí, entonces, como la entropía es constante, entonces eso nos representa una línea vertical de 2 a 3. Y entonces tenemos la expansión isotérmica, expansión adiabática, y después los procesos de aquí podemos ver que tenemos ahora compresión isotérmica y luego compresión adiabática. Entonces aquí vemos que son lo contrario, o sea, bueno, es al revés. Expansión isotérmica, expansión adiabática, después compresión isotérmica y compresión adiabática. Eso para volver al punto inicial, al estado 1. Entonces, lo que se había expandido ahora se comprime. Y entonces
Eso nos indica que tenemos después del estado 3 a 4, tenemos que entonces decimos sigue una compresión, debido a que una vez que se ha expandido para volver a regresar a su estado inicial necesita una compresión, necesita comprimirse. Entonces tenemos el estado 3 a 4, una compresión. Entonces, y eso también es isotérmica, eso también. Una compresión isotérmica. Entonces aquí si es isotérmica también, ¿cómo lo representamos en el diagrama? En este diagrama temperatura, entropía. Una línea horizontal. Sí, efectivamente una línea horizontal sería una línea de temperatura constante. Entonces ocurriría del estado 3, estado 3 al estado 4. Una línea horizontal sería una línea de temperatura constante y esa temperatura constante entonces sería TL, la temperatura baja. Temperatura alta era de 400, o es de 400, la temperatura baja es de, más bien hay que determinar esa temperatura. Entonces eso nos hace llegar hasta un estado 4 que después tenemos un proceso de 4 a 1. Como decíamos, es una compresión adiabática. También, como es un ciclo de Carnot, es reversible. Reversible también. Ahí, otra vez vemos que dice adiabático reversible. Adiabático, recordamos, no hay calor. Y como es reversible, entonces entropía se mantiene constante. Entonces, otra vez volvemos a recordar, decimos esto es importante recordar siempre que adiabático reversible es igual que entropía constante. Entonces, si es adiabático reversible, entropía constante, entonces necesitamos regresar del estado 4 al estado 1 con entropía constante, que decíamos es una línea vertical en este diagrama de temperatura entropía. Entonces, y nada más como que no quedó muy derecho, entonces entonces sería como un rectángulo el ciclo de Carnot en este diagrama temperatura entropía. Entonces sería el diagrama y tenemos que aquí en el estado 1 tenemos que tiene una entropía S, SF. ¿Por qué? Porque es la entropía de líquido saturado y nos dice que pasa desde en el estado 1 al estado 2, en el proceso 1 a 2 pasa de líquido a vapor saturado. Entonces pasa de SF a SF1.
y SG1 también. Para el estado 3 y el estado 4, entonces ahí su entropía es diferente. Aquí, de acuerdo a lo que vemos en este diagrama, tenemos que S1, como decíamos, es constante. S1 es igual a S en el estado 4. Y también aquí S2 es igual a entropía en el estado 3. Y obviamente S es igual a SG SG2. Aquí este no es 1, sería 2. Es para el estado 2. Entonces aquí lo que nos faltaría sería determinar esta temperatura TL. Determinar esa temperatura TL, la temperatura baja, para que nos quede completamente definido el ciclo. Los valores de SF y SG también. Sin embargo, lo podemos dejar así indicado nada más por ahora y posteriormente lo calculamos en base a las propiedades. Entonces sería, digamos, el inciso A. Inciso B nos pide calcular la calidad al principio y al final del proceso de cesión de calor. Entonces, inciso B sería calidad X en el proceso de cesión de calor. ¿Cuál sería el proceso de cesión de calor? ¿Alguna idea? ¿Podría ser el punto 2? No dice proceso. Proceso es cambio de un estado uno a otro. Entonces, de 1 a 2. Podría ser, pero dice de temperatura de 1 a 2 es a temperatura alta. ¿De qué otro dijeron? Del 2 a 3. Ah, no, aquí ya inclusive anotamos aquí procesos 2 a 3, adiabático reversible. Adiabático, ¿qué quiere decir? Que no hay calor. Entonces aquí Entonces puede ser el 3, 4. sí, entonces dice, calcule la calidad al principio y al final del proceso de cesión de calor. Entonces sí, efectivamente sería de 3 a 4, es decir, los procesos en donde hay calor nada más es de 1 a 2 y de 3 a 4. Los de 2 a 3 es adiabático, de 4 a 1 también es adiabático, expansión y compresión adiabático, respectivamente. Entonces, nada más de los que podemos pensar que pudiera ser cesión de calor es ya sea de 1 a 2 o de 3 a 4. Sin embargo, de esos dos que en donde hay calor, uno ocurre a temperatura alta y otro ocurre a temperatura baja.
y en donde es donde hay cesión de calor y absorción de calor, o sea, a temperatura alta se suministra calor al fluido de trabajo y a temperatura baja cede calor hacia el entorno, hacia una fuente de baja temperatura. Entonces, esa TL cuando hay cesión de calor. Entonces, recordamos el caso de un ciclo en donde tenemos aquí este ciclo de generación de vapor, donde se intercambia calor a temperatura alta, T1, y se intercambia calor también a temperatura baja, T2. Y sin embargo, esta cesión de calor ocurre a temperatura baja, y decimos es para convertir el vapor de vapor a líquido. ¿Eso para qué? Para que se pueda después recircular con la bomba. La bomba nada más maneja líquidos. Y entonces, por eso hay esa cesión de calor. En que decíamos, es un condensador en este caso. Entonces sería la cesión de calor, ocurriría en el proceso de 3 a 4. Y se calcula la calidad al principio y al final del proceso de cesión de calor. Entonces la cesión de calor ocurre de 3 a 4 a temperatura baja. En temperatura baja TL. Y siempre va a ser así, eso también, sí, siempre va a ser así, siempre cesión de calor, siempre se de calor a temperatura baja. Entonces eso como siempre es así también, es importante conocer ese detalle. Y entonces, si nos pide calcular la calidad al principio o al final del proceso de cesión de calor, entonces eso quiere decir que nos pide, por lo tanto, eso quiere decir que lo que nos están pidiendo es X3 y X4, es decir, la calidad en el estado 3 y la calidad en el estado 4, ya que es el principio y el final de ese proceso de 3 a 4. Entonces ahí es donde necesitamos obtener esas propiedades de las propiedades de las tablas. Aunque para ello primero entonces decíamos ahí nos dan como dato, nos dicen que en el estado 1 el proceso de 1 a 2 pasa de líquido saturado a vapor saturado. Entonces eso nos dice que nos está diciendo que en el estado 1 se encontraba en forma de líquido saturado y en el estado 2 se encuentra en forma de vapor saturado. Entonces eso nos está dando también un dato para que si vamos a las tablas a buscar esos valores, vamos a las tablas de saturación. En las tablas de saturación directamente a buscar el valor de
¿De qué podemos buscar? ¿Qué valores buscaríamos en las tablas? ¿Alguna idea? Podría ser la entropía de 1 y 2. Ujú, sí, efectivamente podemos ir a las tablas a buscar los valores de SF1 y SG este, 2, bueno, que serían lo mismo que SF y SG a una temperatura de 400. Entonces lo que haríamos sería ir a las tablas a buscar para una temperatura de 400 los valores de SF y SG. De las tablas para una temperatura de 400 grados Fahrenheit y decíamos, normalmente necesitamos dos propiedades para definir el estado de un sistema. Aquí tenemos nada más una, que es la temperatura. Sin embargo, nos dice que es saturado, que es, se encuentra en condiciones de saturación. Entonces eso es como si nos estuvieran dando otro dato de otra propiedad para conocer SF y SG. Entonces, que si buscamos estos valores en la tabla para 400 grados Fahrenheit de vapor de agua, ¿cuánto nos daría el valor de CF es 0.5667 0.5667? y SG es 1.528. 1.528, pero bueno, aquí sería SF1, SG2. De hecho, lo que nos piden es X3 y X4, o sea, en el estado 3 y 4. Pues ahí hay que entonces ahí lo que haríamos sería que como se mantiene constante la entropía de 2 a 3 y también de 4 a 1, entonces estas entropías de SF1 y SG2 corresponden a las entropías S4 y S3, como habíamos puesto allí. Entonces esta SF1 corresponde a S4 y esta SG2 corresponde a S3.
Entonces ahí podríamos utilizar la fórmula de la calidad igual a S menos, ¿cuál era una? Sí, S menos SF, SG menos SF, pero aquí la que conocemos ahorita es esta. Y necesitamos obtener estas SF y SG, pero para los estados 3 y 4. Y sin embargo, ahí también necesitamos otra propiedad. Necesitamos otra propiedad porque para conocer estos estados 3 y 4 necesitamos alguna propiedad más que conocemos de este estado 3. Nada más una entropía, pero no conocemos. Para ir a las tablas a buscar valores de SF y SG 3 y 4, necesitamos conocer ya sea la temperatura o la presión. Vamos ahí cómo conoceríamos la temperatura. Aquí tenemos también otro dato que nos dicen, bueno, aparte de que, como nos dijeron, es ciclo de Carnot. Eso sabemos que es un ciclo reversible. También nos mencionan aquí la eficiencia de 20%. Entonces, ese es un dato que nos puede ser de utilidad, ya que recordamos que la eficiencia de Carnot es igual a 1 menos QL, no QH sobre QL, y esto también es igual a 1 menos TH sobre TL. De aquí conocemos TH, que es igual a 400. Y conocemos el valor de la eficiencia que nos están diciendo aquí, que es de 20%. Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí? Obtener TL. Entonces, esto implica que TL será igual a cuánto a... Disculpe una pregunta. Yo tengo los subíndices al revés. QL sobre QH. QL No sobre sé si ganó el tema. QH. Sí, creo que sí es sí es L sobre H, sí, sí está bien, así como dices, sí. Sí, porque inclusive si ponemos H sobre L nos daría diferente, TH sobre TL nos daría mayor que 1. Entonces eso sería, entonces si despejamos de ahí TL y quedaría 1 menos, más bien, sí, 1 menos eficiencia y por TH. Entonces ahí sustituimos los valores y nos queda T, L va a ser igual a 1 menos la eficiencia 20% sería 0.2 por TH, que nos dice que es de 400. Nada más aquí hay que recordar que
Y es temperatura absoluta. Aquí también hay que recordar siempre que T de otro modo decíamos nos daría un resultado incorrecto. Entonces ahí nos dicen que es 400 grados Fahrenheit, pero en temperatura absoluta sería 400 más 460 y nos darían grados Rankine. Entonces sería 860. Y eso sería de cuánto daría esa operación. 320. ¿Cuánto? 320. 620. 300. 300. Sí. ¿Sí les da eso a todos? A mí me da de 688. ¿Alguien más le da diferente? 688. 688. Y sería grado Rankine. O el otro valor que me estabas mencionando era grado Rankine o grado Fahrenheit. También lo podemos poner en Pues era Fahrenheit. grado Fahrenheit. Entonces ahí cuánto daba? 320. 220. No, 320. 320 y este ya es en grados Fahrenheit. Si les da eso a todos, restamos 460, 688 menos 460. Me da de 228 Fahrenheit. Igual a mí. 228. Entonces lo dejamos en 200. Entonces ya con ese valor de la temperatura podemos ir a tablas también.
y encontrar para T igual a 228 grados Fahrenheit. El valor de SF y el valor de ese valor de SG. ¿Cuánto darían estos valores en la tabla SF y SG para 228? Nada más tabla de saturación directamente 228. ¿Algún valor que encontraron? Profe, sería de 230 Fahrenheit. Sí, sí, está bien. Para 228, 230 ya sí, así directamente este, Eh, SF de 0.33, 88.7. ujú. Y de SG 1.72, 88. 72, 88. Entonces, pues aquí es 230, lo tomamos aproximadamente para 230. Y serían entonces estos los valores para SF y SG. Entonces, ahora sí podemos utilizar la fórmula de calidad es igual a S menos SF sobre SG menos SF.
Y entonces aquí podemos sustituir valores para X3 sería entonces S3 menos SF sobre SG menos SF. Vamos por el caso de X3 sería 1.528 menos 0.3388. Esto dividido entre 0.7288 menos 0.3388. Y para X4 igual a S4 menos SF entre SG menos SF. Entonces S4 daba de 0.5667 menos 0.3388 todo dividido entre 1.7288 menos 0.3388. Y entonces, ¿cuánto darían estos valores para X3 y X4? En X4 me da 0.1639. 4, 0.1639. En el otro me dio de 0.85. 0.85. Sí, entonces calidad de X3 mayor que calidad en X4. Entonces sí podemos ver que, bueno, aquí no se observa más bien, pero sí, sería entonces, serían los valores entonces para una calidad en el estado 3 y el estado 4 que es para cuando se lleva a cabo el proceso de cesión de calor. Nos faltaría todavía nada más un inciso que nos decía que obtener el trabajo por unidad de masa, unidad de, digo, la masa de vapor. Entonces, lo
lo dejamos para la próxima. Ya nada más es hacer básicamente la balance de energía. Estamos añadiendo calor. Aplicar la ecuación, la ecuación de conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica, para obtener el trabajo. Se está añadiendo calor, está cediendo calor, y entonces la diferencia sería el trabajo. Y entonces eso ya nada más lo dejamos ahí para la próxima. Y también recordábamos que el trabajo es el área bajo la curva, pero en un diagrama presión volumen. Aquí en este caso no es el área y dentro del ciclo, es para el diagrama presión volumen. El trabajo sería el área dentro del ciclo, pero para presión volumen. En este caso no lo podemos hacer directamente de aquí. Entonces lo dejamos para la próxima y vamos a proceder a pasar lista. Vamos al Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Tuvo un problema y tuvo que salir. Uh-huh. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Creo que sí está en el chat. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente, profe. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente, profe. Sí. Holguín García. Presente. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Presente, profe. Pérez Ibarra. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Sánchez Oropesa. Presente. Vital Espejel. Presente, profe. Pérez Cerón. Dijo que se le fue el internet y no podía conectar. Sí. Entonces falta nada más, faltó Creo que me saltó. quien Rosales. Rosales Montiel. Sí, sí. Está bien, sí, ya. Nada más faltó nada más Ortiz Ramírez y Ramírez Peña. ¿Algún comentario?
Entonces estaba viendo que hubo algunos que no entregaron tarea o examen de primer examen. Entonces, ahorita a ver si veo quiénes son para que chequen que si hay algún problema que no pudieron subirlo o porque no me aparece aquí su tarea. Entonces serían Hernández Montaño, Ortiz Ramírez y Ramírez Peña. Entonces, me aparecen que no han entregado tareas unidad 1 y 2 y luego a ver qué otra también examen no presentó Ortiz Ramírez y Hernández Montaño. Ese sería nada más para que revisen si no hay algún problema que no pudieron subir su tarea. Entonces, sí, sería todo por hoy. ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, hasta luego, que estén bien. Entonces. Luego, profe. Sí, hasta luego.